Se tomó mucho tiempo, viajó, tomó testimonios y generó un documental que acaba de ser premiado en Londres. Es la periodista sureña, es de Río Gallegos si no me equivoco, que está trabajando en Clarín, en Todo Noticias, y que hoy la tenemos nosotros aquí en nuestro programa. Lucía Salinas, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y un Bien. saludo muy grande a toda la audiencia también. A ver, no, Quiero decir que me quedé enamorada de la provincia de Misiones, es hermosa, pero no sé sí, si alguien que viene profundamente. con Me el, pareció de una belleza única. con el calor, ¿cómo te llevaste, Lucía, vos que sos del sur? Bueno, fui el año pasado en julio, con lo cual no me tocó tanto calor, y este año fui en marzo, abril, con lo cual tampoco padecí Ah, tanto el calor. Me llevo muy mal con el calor como buena santacruceña que soy, pero no conocía Misiones y la verdad me quedé enamorada. Sí, cometí un pecado en las dos ocasiones que fui y es que no pude ir a las cataratas, no te lo tengo puedo... que confesar. Estuviste ahí, a Así que pocos estoy kilómetros. obligada a volver a Misiones. Totalmente, totalmente. Para conocer algo que lo tuviste ahí, muy cerquita. Ay, no, pero lo vi desde el avión y no, me quedé asombrada, toda. Realmente, eh, ya un poco hablando de fronteras, que es mi nuevo libro, e invito a toda la audiencia que se lo baje porque todavía está abierto para que lo puedan obtener gratuitamente. Se meten en bajalibros.com, buscan fronteras, se loguean con un mail rápidamente y pueden descargar gratuitamente el libro. Qué bueno. Y también pueden buscar en YouTube Fronteras para ver el documental y para encontrar también parte de esta geografía hermosa de la provincia de Misiones, sobre todo en el tercer capítulo del documental. Eh, me impactó la geografía, la particularidad de la frontera en una provincia como Misiones, y me voy a remitir a las palabras de un funcionario que dijo: si uno a Misiones no la piensa en función de sus fronteras, es no entenderla, porque solo tiene fronteras. Exacto. Y conocer esas particularidades geográficas en la problemática que una frontera que en algunos casos es tan solo una calle, como en Bernardo de Irigoyen, otra ciudad que me impactó un montón, o en el caso de Ciudad del Este, donde el río Paraná es lo que separa a estos tres países y el tránsito terrestre es muy fácil hacerlo sin ningún tipo de controles. Esa problemática también me encontré con una vida cotidiana de muchos ciudadanos que transcurre allí, en esos bordes, en esos límites de la frontera, y también más allá de esta convivencia con lo propiamente delictual, sea el narcotráfico como sea esencialmente el contrabando en estas fronteras. Vi una vida cotidiana muy enriquecida por, por, por lo diario compartido con los países vecinos. Entonces, cómo finalmente esa idea de la frontera que separa o que divide se diluye un poco, ¿no? Y se convierte en algo más bien simbólico. Ujú. Lucía, ¿te quedaste con esa sensación de nuestras fronteras en general son el todo vale? Bueno, me quedé con la idea de una frontera que es extensa, sobre todo esta frontera norte, una frontera que es compleja en su geografía, porque así como en Bernardo de Irigoyen puede ser tan solo una calle, en el caso de La Quiaca es cruzar el río La Quiaca, que es apenas un arroyo, o en Salvador Maza cruzar el patio de una casa, o en Itatí cruzar en un bote en pocos minutos hacia la costa paraguaya. Entonces ahí hay un factor geográfico que determina el tipo de frontera que cada provincia tiene, que ya es una complejidad en sí misma, porque se utiliza esta geografía por las organizaciones criminales, se utiliza a la hora de esconder la mercadería, a la hora de huir de los procedimientos que realizan las fuerzas federales tras una orden judicial.
Digo, entonces, en ese sentido, sí da la sensación que es una frontera porosa, permeable, pero que además trae añadido este factor geográfico. Entonces, es un territorio complejo y cuando uno lo pisa, cuando uno lo conoce, realmente toma dimensión de lo que implica vivir en estos límites, en estos bordes de la Argentina. Ujú. Lucía, antes de venir, quizás tenías una idea en mente, ¿fue necesario despojarte de prejuicios o Sí. qué transformación tuviste al regreso después de estos 2 viajes? Bueno, me gusta decir que Frontera fue principalmente un proceso transformador para mí en la actividad periodística y valga la redundancia en lo personal, ¿no? Porque me encontré con ciudades y con lugares en sus paisajes increíbles, ciudades complejas en su idiosincrasia, con lugares que me eran desconocidos, entonces me parece que toda esa realidad transcurriendo, lo que hizo fue irrumpir un poco en mis prejuicios forjados posiblemente desde el desconocimiento de esta propia actividad a veces de teorizar o formular hipótesis de investigación desde la distancia, pero cuando uno está en un lugar se modifican porque hay una realidad que es mucho más amplia que transcurre allí. Entonces, una de las satisfacciones más grandes cuando Frontera se publicó es quedarme con la sensación de que pude descubrir otra Argentina en esta zona norte del país, que me era profundamente desconocida. Y por eso también Fronteras viene a darle visibilidad a lo que ocurre en esa frontera que a veces ni siquiera está en la agenda de la dirigencia política o se torna muy lejana de las grandes ciudades, y también amplificar la voz de todos aquellos que se animaron a contar en cada frontera su historia, de cómo es vivir en estos márgenes de nuestro territorio norte argentino. Ujú. Una cosa por ahí es que te cuenten la historia, porque vos sos turista, porque tenés esa convivencia circunstancial con el que te cruzó en la lancha, con el que te cuenta el contrabando que trae todos los días para poder seguir viviendo. ¿Te pasó en algún momento de vivir un momento de tensión, de que te amenazaran, de verte en riesgo? Mira, hubo momentos de tensión, sí. Hubo una parte incluso en la selva misionera que lo hicimos con chalecos antibalas, bajo muchas indicaciones de quien nos estaban acompañando a recorrer esa zona, que era un camino de contrabandistas, estos caminos que también se les llaman los trillos. Eh, Hubo momentos de tensión, hubo momentos donde hubo que tomar muchos recaudos, hubo lugares donde a determinadas horas tuvimos que irnos porque se tornaba peligroso. Digo, es tomar los recaudos necesarios, pero siempre con la idea de conocer lo más profundamente que uno puede al lugar, eh, para intentar comprender esas realidades y también tratando de ir un poco más allá para desnudar también un poco todo esto que pasa, que son los caminos que utilizan las organizaciones criminales para contrabandear, para ingresar droga de manera ilegal a nuestro país. Era también un desafío en lo geográfico realizar fronteras. Ujú. ¿Te impactó Ciudad del Este en Paraguay o Foz de Iguazú en Oh, Brasil? me, me agobió, me costó unos buenos minutos como tranquilizarme y poder grabar ahí el capítulo 3 del documental, que está más centrado en Misiones, empieza en Ciudad del Este. eh, Me sorprendió el movimiento de vehículos, de camiones, de colectivos en la ruta, yendo desde Puerto Iguazú hasta Ciudad del Este. Y después en Ciudad del Este me resultó como eso, agobiante inicialmente por el ritmo, por el movimiento, por el ruido, porque no hay semáforos, porque hay que mandarse y avanzar.
y porque a las 5 de la tarde todo el mundo desaparece de los comercios. Ese ritmo realmente me llamó mucho la atención, no había estado en una ciudad con ese nivel de acción, sobre todo en materia comercial y todo lo que transcurre allí también, ¿no? Entonces me pareció impactante. Estuvimos hablando con autoridades paraguayas de la justicia federal que tienen jurisdicción allí en Ciudad del Este, y la verdad es que el nivel de violencia que se está viviendo y cómo se ha convertido Ciudad del Este en un centro de operaciones del terrorismo, del lavado de dinero, del contrabando, del narcotráfico, es algo que miran con muchísima preocupación las autoridades judiciales de Paraguay, y también comienzan a observarlo muy atentamente las autoridades judiciales de Argentina. Justamente a propósito de esto, Lucía, ¿cuál es tu reflexión al final del documental? Te haces varias preguntas, me gustaría que las compartas con nosotros también ahora. Sí, porque finalmente Fronteras no viene a traer respuestas o certezas, viene a mostrar una realidad, a exponerla, a posibilitar que se abran nuevos debates, porque nos quedamos con más interrogantes que con respuestas al final de este recorrido, que tiene que ver qué hacer con las fuerzas federales o con las autoridades gubernamentales o con los funcionarios judiciales que terminan a veces investigados como partes del problema. ¿Cuál es la mejor manera de pensar en una estrategia que sea eficiente a la hora de combatir el crimen organizado en una frontera con estas particularidades que venimos charlando? Finalmente, si se pueden abrir otros debates sobre estas actividades que a la luz del Código Penal son un delito, pero para que tantos ciudadanos argentinos y argentinas está absolutamente naturalizada y la justifican señalando que es la única fuente de trabajo que hay en muchas partes de estas fronteras. Y también entonces ahí cabe preguntarse qué respuestas puede dar el Estado institucionalmente para sacar a esas personas de esta vida al margen de la ley y garantizar fuentes de trabajo genuinas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo viviste el premio en Londres? ¿Cómo sigue este camino que se han trazado y que va cosechando este tipo de premios? Bueno, muy contentos. La verdad es que hablo todo el tiempo en plural porque Fronteras puede ser una idea inicial mía, puede estar escrito por mí el libro, pero Fronteras es un trabajo enorme en equipo. Liguel Altave es el realizador del documental, Rocío Escarzo es la editora, Pedro Llanelo y Lourdes Marchesi son dos colegas que me ayudaron en la producción en campo y también en parte de la investigación, y Alejo García Sosa, que fue como el responsable de todo el equipo que tuvo a cargo el documental. La verdad es que es un trabajo en equipo y Fronteras se contó de esta manera porque tuve a toda esa gente creyendo que había algo que contar, que había algo que queríamos hacer visible sobre lo que ocurría en esta frontera norte del país, así que la verdad es que muy agradecida a todo ese equipo, muy agradecidos a quienes nos premiaron y esperemos que siga ganando premios el documental, pero sobre todo lo que más nos interesa es que se vea, que esta idea de la visibilidad esté vigente, que pueden ver el documental en YouTube, está abierto, se meten en YouTube, ponen Fronteras y les va a salir el documental, y pueden bajarse nuevamente, les reitero, el libro en bajalibros.com, buscan Fronteras, se loguean y ya tienen descargado gratis por estas semanas toda la investigación, todo lo que charlamos y más historias también están en el libro, porque además quiero decirlo sobre Misiones, hubo algo que me gustó mucho, que fue recorrerla, conocer su gente. Tienen una provincia extremadamente hermosa y con un potencial enorme. Te esperamos para visitar las cataratas, te mandamos un abrazo enorme y agradecidos por este tiempo. Un gusto hablar con ustedes, un saludo a toda la audiencia y sí, mi próximo viaje va a ser exclusivamente para ir a las cataratas. Claro. Te esperamos con los brazos abiertos.
Un abrazo enorme. Chau, Lucía, gracias por todo. Hasta luego. Chau, chau. Lucía Salinas, periodista de Todo Noticias del diario Clarín, hace políticas judiciales. La habrán leído 1000 veces. Sí. Y en estos días, Sí, en estas sí. horas, ni les cuento con las novedades políticas y judiciales que hay. En este caso, como autora de Fronteras, un documental que es parte del portal Infobae, y un libro que realmente, ya me lo bajé, es muy sencillo el trámite para entrar a bajalibros.com, y ahí buscan Fronteras o Lucía Salinas y se lo bajan de una manera súper sencilla. Muy, muy interesante absolutamente todo este trabajo que demandó meses, que demandó muchos viajes de distintos puntos de la frontera norte de la Argentina, que tiene testimonios y que nos ayudan a reforzar un poco una visión que nosotros tenemos por estar más cerca. Pero como decía Lucía, no hay solución para cambiar esta informalidad que vivimos, lamentablemente, en nuestra frontera porosa, con algo que les dé la oportunidad a un montón de personas que viven de ella, de vivir en la legalidad, en la formalidad y demás. Así que agradecidos a Lucía, que tiene pedidos de entrevistas de todos lados, a que nos haya contado a los misioneros su trabajo, que acaba de ser premiado también en Londres. Nos vamos a una pausa y